Es una crítica válida a la Comisión Warren, el que no haya seguido muchas pistas importantes y testigos que requerían de su atención. Creo que uno de los mejores ejemplos es el del agente falso del servicio secreto en la loma de césped y del oficial de la policía de Dallas. Al minuto o dos de los disparos, el oficial Joe Marshall Smith corrió hacia la colina de césped siguiendo a los demás testigos. Fue allí donde todos fueron inicialmente y donde Joe Smith sacó su arma cuando vio a un hombre detrás de la verja que separa la loma de césped. Era un hombre vestido con traje y corbata y que veía directamente hacia el revólver de Smith. Le dijo: oiga, soy del servicio secreto, y le mostró unas credenciales al oficial Smith, indicándole que era genuino. Smith lo dejó en paz y se alejó para investigar otras áreas cercanas. Lo importante es que el servicio secreto en ningún momento tuvo agentes en ningún lugar de Dealey Plaza, a excepción de los agentes que participaban en el desfile. De manera que aquí tenemos a un sujeto que se hace pasar por agente del servicio secreto ante un oficial de la policía de Dallas, donde no había agentes del servicio secreto. O la Comisión Warren no sabía de esto o no querían saberlo. Ni siquiera le hicieron preguntas pertinentes al oficial Smith acerca del encuentro. Para mí esa fue una de las grandes fallas de la Comisión Warren y un ejemplo típico de cómo evidencia importante fue inicialmente pasada por alto o se perdió en ese entonces. Hubo evidencia nueva que salió a la luz en 1976, evidencia por la que yo era responsable, que indicaba que investigadores hacía mucho estaban al tanto de grabaciones de los canales de radio del Departamento de Policía de Dallas. El departamento en ese entonces utilizaba dos. Y hubo algo de interferencia un par de minutos antes de que ocurriera el asesinato, y esta interferencia se prolongó durante 5 minutos o más después del asesinato, y efectivamente bloqueó todas las comunicaciones policiales en el canal principal. Lo que no se sabía era cuál oficial era responsable por esto. Lo que yo pensaba era que si el oficial estaba muy cerca o en Dealey Plaza, su micrófono pudo haber percibido el sonido de los disparos. De esta teoría se inició una investigación por parte de la Cámara del Comité del Asesinato, quienes después de hurgar un poco hallaron lo que pensaban eran las grabaciones originales. Hicieron que los científicos analizaran las grabaciones y decidieron que después de algunas pruebas y de realizar algunos disparos de prueba en Dealey Plaza y de grabarlos, hubo 4 disparos durante el asesinato, o tal vez hasta 6. Esto, por supuesto, probaba la existencia de una conspiración. Durante 2 años, en medio de la tormenta política, floreció la Cámara del Comité. Investigó áreas que necesitaban ser investigadas, cosas en las que antes no habíamos pensado. Otras, desafortunadamente, fueron pasadas por alto, y como resultado, después de que se asentó el polvo, se nos dio un informe. El informe decía: sí hubo una conspiración, pero una muy limitada. Al menos 2 personas le dispararon al presidente Kennedy. La mayor parte de la evidencia que apuntaba a la participación de las agencias de investigación del gobierno, tal vez en el asesinato mismo, tal vez solo en el encubrimiento, fue vista de manera muy superficial. Se hicieron algunas recomendaciones al Departamento de Justicia. Nunca fueron atendidas. Durante las audiencias de la Cámara del Comité del Asesinato, el FBI y la CIA admitieron que habían retenido información, que habían obstruido la justicia. Ni una sola persona fue acusada por esto. Simplemente se les dejó libres y así sigue siendo hasta la actualidad. No podemos saber la verdad a menos que tengamos poder de citación y personas que quieran saber la verdad. Si no quieren saber la verdad, bien sea porque no creen en ella o porque piensan que les resulta más ventajoso políticamente el no investigar, entonces nunca sabremos la verdad. Pero, ¿cómo puede continuar funcionando este país después de un encubrimiento de tantos años? ¿Cómo podemos construir sobre eso? Tenemos que saber la verdad. El selecto comité del asesinato de la Cámara sacó conclusiones primeramente sobre la evidencia acústica, pero no exclusivamente. Determinó que había 2 personas disparando en Dealey Plaza y basándose en la evidencia científica, la cual tardó entre 9 y 10 meses en ser analizada por completo, decidieron que los disparos número 1, número 2 y número 4 habían provenido del depósito de libros de la Escuela de Texas. Pero el tercer disparo provino de la loma de césped hacia la frente del presidente. Por tanto, no hay duda de que hubo una conspiración porque hubo al menos 2 tiradores. De manera que todo esto significa que según el gobierno de los Estados Unidos, ahora hay 2 conclusiones oficiales de lo sucedido. La Comisión Warren dice que hubo un solo tirador y 3 disparos. La Cámara del Comité del Asesinato dice que hubo 2 tiradores y un total de 4 disparos. ¿Hay una conspiración o no la hay? Es allí donde estamos estancados y lo hemos estado desde el 78. Dada la naturaleza de los más poderosos enemigos del presidente en ese entonces, y que sacarían más provecho de su asesinato, pienso que hay 4 grupos de sospechosos. El de orientación más militar de los cubanos anticastristas, personas que se sentían traicionadas por el presidente Kennedy después de Bahía de Cochinos.
La mafia, que quería volver a tener los derechos del juego en La Habana y que perdía millones de dólares cada día desde que Castro cerró los casinos. La ultraderecha, que odiaba al presidente Kennedy prácticamente por todo lo que representaba. Y los halcones de la ultraderecha dentro de la CIA, los que habían sido despedidos o personas relacionadas políticamente con aquellos que habían sido despedidos por el presidente Kennedy después de Bahía de Cochinos. Todos tenían una meta común, querían al presidente fuera del camino. Querían una Cuba sin Castro y a la amenaza del comunismo fuera del hemisferio occidental. Tenían mucho que ganar, tenían el motivo, la oportunidad y los medios para matar al presidente Kennedy. Si ese es el pastel, entonces el nevado del pastel fue la decisión del presidente de retirar a las tropas de Vietnam. Esa era la guerra de la CIA. La querían promocionarla, querían impulsarla. Las personas que creo tenían más que ganar desde su punto de vista eran los complejos militares, industriales y de inteligencia. Que las agencias de inteligencia no hacen política es un mito. La hacen todo el tiempo. Siempre dicen que están ejecutando políticas y a veces es así. Las personas que más tenían que ganar eran aquellas que no querían la paz en el mundo. La paz que quería John Kennedy para el mundo cuando él y Khrushchev idearon una solución para la crisis de los misiles en Cuba. Las personas que no querían que John Kennedy fuera presidente eran aquellas que estaban amasando increíbles fortunas con la producción bélica. Creo que si Kennedy viviera no habríamos tenido guerra en Vietnam, con todas sus influencias traumáticas y divisivas en Estados Unidos. Creo que habríamos escapado de eso y el mundo habría evitado los 50.000 estadounidenses muertos, los 300.000 heridos y más de 500.000 adictos a drogas peligrosas y sufriendo enfermedades tropicales. Se habría evitado lo divisivo de esa guerra que las personas consideraban injustificada e innecesaria y a la cual no debimos haber ido y que dividió al país. Muchos de esos aspectos se mantienen desde entonces. Kennedy dio un discurso en la Universidad American en junio del año en que murió y dijo: vivimos en un mismo mundo, respiramos el mismo aire y tenemos que vivir juntos y vamos a morir juntos. Le preocupaba mucho nuestra participación en Vietnam, la cual había heredado. Y llegó un momento en que llamó a sus generales y habló con ellos. Y luego el Pentágono publicó una pequeña declaración que indicaba que habían reevaluado la participación en Vietnam y que podían comenzar a retirar a sus hombres. El plan era comenzar a retirar 1,000 hombres por mes. Se habrían retirado 17,000 para la época de las elecciones pautadas para el año siguiente. Un avión lleno llegó a Estados Unidos cuando Kennedy fue asesinado. 3 días después del asesinato, cuando el cadáver aún no había sido sepultado, el Pentágono publicó lo que llamó una reevaluación de su reevaluación, y dijeron simplemente que habían hallado que su reevaluación era optimista y el resto es historia. Todo el mundo se volvió en su contra. El mundo no se recuperará de eso mientras vivan los que vivimos actualmente. Kennedy representaba la voz de la esperanza, una voz de oportunidad, una voz para el futuro, de estímulo. La gente casi no podía estar tranquila, saltaban sin parar cuando iba por las calles, y esa gran voz de esperanza para el futuro de un país mejor fue silenciada por las balas asesinas, y el pueblo lo lloró y pensó que había perdido al mejor y más brillante hombre que había tenido. El efecto más importante, una vez que salió el reporte Warren, fue el desencanto y la desilusión, especialmente de esa generación universitaria. No podría decir cuántas audiencias universitarias reflejaban esto. Personas de todas las edades reflexionaban al respecto en los programas radiales, los cuales le dedicaban mucho tiempo al tema. Las personas perdieron la fe en el gobierno y el gobierno se ganó esa pérdida de fe. Y para mí lo segundo es más importante. Cuando el gobierno justifica la pérdida de la fe, es una profunda subversión. El aliado más fuerte que ha tenido en encubrimiento han sido los medios de comunicación estadounidenses, bien sea porque no han podido o no han estado dispuestos a aceptar la conspiración o el hecho de una conspiración, o porque saben lo que les conviene y le están siendo fieles a sus patrones. Ninguna de las cosas que los críticos sacaron a la luz fue tratada con responsabilidad por ningún elemento responsable de la prensa. De no haber sido por los más alocados, los programas de radio participativos, nosotros los críticos no habríamos podido llegar a las personas que alcanzamos y fueron muy importantes. El Washington Post y el New York Times se resistieron, las principales cadenas de televisión se resistieron, a menos que tuvieras algo alocado, a menos que tuvieras algo dramático, a menos que tuvieras algo que ellos supieran que no era cierto. Pero la crítica sustancial nunca tuvo una voz, y eso es lo que requiere el funcionamiento de una sociedad democrática, sobre todo cuando se trata del crimen, de la magnitud, de la subversión de el asesinato de un presidente.
Si tan solo la prensa abriera los ojos, si los medios aceptaran el hecho de la conspiración en lugar de permanecer abiertamente escépticos, tendríamos algunos aliados. Un puñado de críticos e investigadores en este caso han llegado asombrosamente lejos por sí solos. Pero si la prensa fuese honesta al respecto y cuestionara e hiciera su trabajo, podríamos saber mucho más. El hecho de la conspiración para asesinar está más allá de la duda. Solo la magnitud no está clara. Soy un estadounidense de primera generación. Soy el primer miembro de mi familia nacido, al menos desde el tiempo de Cristo, porque no sé cómo sería cuando Adán, en libertad. Ninguno de mis predecesores la habían tenido. He sido escritor, reportero, investigador del Senado y analista de inteligencia. Y mientras más envejezco, más me convenzo de que, a pesar de sus fallas, tenemos el mejor sistema de autogobierno que haya perfeccionado el hombre. Y tiene tantas fallas. Pero para que el sistema funcione, aquellos responsables por vigilar que funcione deben hacer su trabajo. En este caso no lo hicieron. Lo trastornaron, lo nulificaron. El asesinato nulificó nuestro sistema y la investigación nulificó nuestro sistema. Mi investigación ha sido diferente a la de aquellos que son conocidos como críticos, porque la mía es un estudio de cómo las instituciones de nuestra sociedad funcionaron a partir de un momento sumamente crítico en adelante. Y obviamente la conclusión es que todo falló, todo, en todos los niveles.